Se podrían imaginar que en algún punto el piloto de South Park, ese donde le meten una sonda en el trasero a Cartman, haya sido rechazado por MTV y que los creadores tomaran la decisión de reformar la serie con todos sus conceptos para hacerle un cartoon infantil. Sería una cosa sumamente extraña para nosotros, más sabiendo qué tipo de serie es Cartoon Network, pero esta historia es más común de lo que creen. Allá por los comienzos de los 2000, eso mismo fue lo que pasó a Kappa Mikey, serie que se ha logrado convertir de culto con el paso de los años, y que para estas alturas la mayor parte del público que aún la recuerda es gracias a 11 niños, pero el punto es que Viacom decidió no desaprovechar esta serie, siendo que en un inicio tenía un tinte más adulto, haciendo una completa sátira al mundo del anime, la cultura otaku y a Japón en general. Y sí, los chistes tipo Padre de Family le quedaron cortos para los que estas personas tenían planeado, aunque al final decidieron bajarle algunos grados y transformarla en una serie más infantil. Hoy vamos a ver cómo es que esto pasó y por qué fue cancelada. La idea del cartoon fue propuesta por Larry Shores, que de hecho estuvo presente en el desarrollo de otras series de culto de los 2000, como la versión de 2008 de Meteoro o la Federación de Lucha de Pulgares, pero a diferencia de sus otros trabajos, Kappa Mikey se iba a salir del molde infantil al ser presentado para MTV, y como en esos años la cadena estaba sedienta de nuevas animaciones, dieron luz verde para crear un piloto animado que oficialmente estaría terminado en 2004, y como pasa muchas veces con este tipo de cortos, esta cosa no estaba pensada para que el público la viera, sino que solo fuese presentado ejecutivo. Pero como al final la serie final no tuvo tan buena recepción, alguien filtró el piloto, y al parecer Viacom no le importó mucho. El piloto original presentaba una situación muy parecida a la vista en el corte final. Mikey trabajaba dentro de un programa japonés estilo Power Rangers, donde Gonnar, un gigante morado, intenta destruir Tokio con robots que se transforman en otros robots y un león que se transforma en un tiburón. El absurdo de la escena hace sacar a Mikey de su personaje para comenzar a reírse. De hecho están presentes todos los personajes vistos en el corte final. Mitsuki, una chica de pelo azul que al parecer es el interés romántico de Mikey, Lily, otra compañera de Seth que de hecho detesta la actitud infantil de Mikey, y Wano, que literalmente es un Pikachu parlante que existe en este universo. Como ven, desde aquí vemos que la intención de la serie es mostrarnos las diferencias culturales que hay con Japón y el resto del mundo. Todos los chistes son vistos a través de los ojos de nuestros personajes estadounidenses y por obvias razones son chistes exagerados, como los productores del canal, que son la cosa más estereotipada de la serie. Hablan como asiáticos, tienen esta filosofía explotadora de Japón y usan PowerPoint. Tengo que admitir que el chiste de la consola más honorable me hizo gracia, y tan solo unos segundos después vemos como Mikey compara Japón con América, diciendo que en su natal América no hay máquinas que venden su propia ropa interior. El piloto no te deja de bombardear con chiste tras chiste de cosas estereotípicas que supuestamente pasan en Japón, y creo que desde este punto podemos ver por qué el piloto fue rechazado, pero ya llegaremos a eso. Tras esto, Mikey es invitado por un millonario que le encanta el programa y le muestra su departamento de 2 metros cuadrados, el cual comparte con su familia. Lo admito, también me dio risa eso, solo para darle un paseo en un Corolla volador y llevárselo a una isla para hacer un ritual. Ya en el set se dan cuenta que Mikey no está, y pues sin él no hay programa, momento donde se dan cuenta que el millonario es un vampiro y quiere a Mikey porque es pelirrojo, y tiene que hacer un ritual de la inmortalidad. Van, destruyen algunos robots que sangran por alguna razón, se enfrentan al secuaz del millonario, parece que a Mikey lo van a devorar, pero es salvado gracias a que el secuaz que se parecía a Raiden era una mujer pelirroja, se enamoran y al final Mikey ve la masacre de robot sangrante y lo compara con la Segunda Guerra Mundial, a lo que todos responden que no saben de lo que está hablando. Guiño, guiño. Definitivamente el piloto es buenísimo. Para tratarse de una serie de los 2000 de MTV le hubiese quedado como anillo al dedo. Tan solo hay que pensar cómo otros pilotos como La Casa de los Dibujos llegaron siendo un concepto ambiguo y se convirtieron en una de las mejores series de la historia de la animación adulta. Pero hay un problema que es muy evidente. Mientras otro show como South Park o La misma Casa de los Dibujos tenían chistes racistas y estereotípicos de los japoneses, también hacían uso de otras culturas como los judíos o los mexicanos. Es más, ni siquiera necesitaban hacer referencia a estos grupos porque ya de por sí las series eran buenas desde su planteamiento. Pero Kappa Mikey no era así. Todo su humor, toda su gracia y lo que lo hacía identificable es que se burlaba de los japoneses. ¿Cuántos chistes puedes hacer solo de una cultura sin que se sienta cansado? Pues muy pocos. De hecho, tan solo en el piloto ya quemaron un montón de chistes y referencias que difícilmente se podrían usar en otros capítulos. Claro, sin que se sienta repetitivo. Ese era el mayor problema con la serie, y es que los ejecutivos seguramente pensaron en esto tomando la decisión de no seguir con la serie, a pesar de estar muy bien trabajada y presentar todos los conceptos clave para el proyecto. Aunque MTV haya rechazado
rechazado la propuesta. Viacom, quien es dueño de la cadena, vio el potencial que tenía la serie, así que decidió reubicarla en otro de sus canales, pero no con la misma índole, sino todo lo opuesto. Claro que hablo de Nickelodeon. Era algo raro que una cadena de televisión tomara una propiedad que en un principio estaba pensada por un público maduro y lo hiciese un producto infantil, pero en la historia de la animación esto ya había pasado algunas cuantas veces, como es el caso de las Tortugas Ninja, que originalmente se trataban de cómics tipo parodia al género de superhéroes y eran muy explícitos con la violencia, no por nada tenían armas, o el caso de la serie de Spawn, la cual si bien tenía estos tintes sombríos que claramente querían competir con Batman, le bajaron a la intensidad del cómic original para adecuarlo a un público más amplio, aparte de que en teoría nadie estaba enterado de que Kappa Mikey en un inicio comenzó como un chiste pues ofensivo, ¿verdad? A los japoneses. Razones tenían para hacerla una serie infantil, así fue como comenzó el proceso de preparación para hacer el nuevo Nicktoon de mediados de los 2000, siendo finales de 2006 la fecha donde por fin se estrenaría Kappa Mikey y pues ya. Seguramente que cuando hablamos de Nicktoons de los 2000 se nos viene a la mente series como Avatar, Danny Phantom o Los Padrinos Mágicos, pero definitivamente nadie menciona a Kappa Mikey y es porque en su momento la serie presentó un fracaso para la cadena de televisión. Al parecer la gente no le gustó el cartoon, o bueno, por lo menos al público norteamericano. Esto hizo que la serie se quedara como en este limbo donde existía pero nadie la veía porque Nick no le daba buenos horarios. Pero ¿por qué una casa animadora como lo era Nick en su mejor momento le dio luz verde a este proyecto? Pues porque era único. Como seguramente están viendo, la mayor característica de Kappa Mikey es esa tendencia que existía de los 2000 de copiar el estilo anime en cartoon americano, como el caso de Mi Vida Yo. Saben que ahora que estoy viendo de nuevo estas series me doy cuenta que la memoria sí te pasa malas jugadas. Juro que recordaba con mayor calidad estos cartoons, pero bueno, Kappa Mikey en vez de hacer eso, su mayor atractivo como "oh míreme chavos, soy un anime", más bien era una burla hacia toda esta tendencia de japonizar todo, algo muy presente en la cultura de los 2000 y más de la cultura geek. Los diseños de Kappa Mikey son feos a propósito, están medio mal hechos y pareciese que toda la serie fue animada en Adobe Flash, y es que así fue. Animation Collective, quien fue el estudio encargado de hacer esta serie con un par de huevos, decidieron usar la herramienta más amateur posible para hacer una animación profesional. No solo eso, también pidieron ayuda a un estudio japonés para que le auxiliara con algunas animaciones de estilo anime, ya saben, como cuando los personajes se ponen en modo chibi o se les ponen los ojos blancos. Tomaron todo esto y crearon la mejor parodia de la cultura otaku de los 2000. Era una parodia al anime, sus clichés y sus tramas exageradas. Era una parodia a la cultura otaku y a la japonés. Era una parodia a la misma industria de animación occidental que quería copiar un estilo que no les pertenecía solo para sacar más dinero. Y por la forma en cómo estaba hecha, era una parodia a todas estas animaciones Flash que intentaban ser un anime en la época de Newgrounds. Era simplemente genial. Nickelodeon logró acomodar todos los conceptos para hacer de esa serie un show infantil, y que aún se siguiese sintiendo como ese Kappa Mikey del piloto, teniendo un grado de parodia y encima siendo una buena serie. El corte final nos presentaba la misma premisa. Mike era un actor fracasado que no conseguía ningún papel en Estados Unidos, hasta que un día se topó con una oferta laboral en Japón donde específicamente estaba buscando un gringo para su show Lily Moo. Dentro del set conoce a sus compañeros de reparto, los cuales no cambian mucho su personalidad y rol dentro de la obra, excepto Gonard, que ahora es un Broly, pero que parece que inhaló pegamento. A pesar de que los chistes y referencias a Japón se mantienen, no son el foco principal de la comedia. El show sabe cómo hacer reír y por mérito propio escribiendo sus chistes. Las situaciones que planteaban sí eran muy surrealistas, pero la forma en cómo todo el mundo actuaba, como si eso fuese normal, era lo mejor. Y en general puedo decir que se trataba de una muy buena serie, pero claro, caemos en lo mismo. El público no la aceptó muy bien. En parte siento que era por su calidad, y es que tenemos que admitir que incluso para la época esto se veía muy feo. Los diseños eran planos y estáticos, tenían poca movilidad. Junto con los colores y los fondos eran los que más flaqueaban ocasiones. Curiosamente eso estaba hecho a propósito, pero la gente no terminó por comprenderla. Y ese es el asunto en todo Kappa Mikey. Fue una serie incomprendida. A los otakus no les gustaba porque esto no era anime, a los niños tampoco les terminaba de convencer porque era muy rara, aparte de que tenía referencias que solo un geek podía comprender, y el resto del público simplemente le parecía demasiado fea. Lamentablemente, y a pesar de ser una genialidad, juntando todos los conceptos que ya mencioné en una sola serie, tuvo un mal lugar donde fue transmitida. Esto seguro que su versión madura en TV pudo haber funcionado independientemente de su calidad. Estamos hablando de audiencias más grandes que podían captar esas referencias, o incluso estoy muy convencido que si esta serie hubiese sido un webtoon tendría un estatus mucho mayor dentro de internet, pero lamentablemente el show no daba los números esperados, así que Nick le canceló en 2008, terminando con una de las mejores series de los 2000. Si bien Kappa Mikey terminó y Nick no quería saber nada de ella, dicho cartoon tuvo un impacto significativo en la cultura mexicana gracias al mejor bloque infantil de toda la televisión, 11 niños. Este bloque de Canal 11 transmitía algunas caricaturas alternativas de partes de Europa y otros lugares del mundo, porque eran mucho más baratos que los grandes shows de cadenas americanas, pero en el caso de Kappa Mikey sus derechos de transmisión eran mucho más económicos que otros programas de la cadena, así que desde que tengo memoria
11 niños transmitió durante décadas esta serie por señal abierta, dando a conocer el trabajo de Larry Shores y mostrando la historia de Mikey a todos los niños mexicanos. Posiblemente nosotros somos el mercado que más recuerde a este cartoon gracias a este curioso episodio en la televisión abierta. Triste, pero por lo menos agradecemos que podamos haber disfrutado de la serie sin que la decisión del público extranjero tuviese poder sobre nuestra programación. Y esa fue la historia de cómo un chiste racista se convirtió en una serie para niños. Kappa Mikey es único dentro del mundo de la animación moderna. Definitivamente es el ejemplo de que hay momentos y formatos para que una animación funcione, y por lo menos tuvimos la oportunidad de disfrutarla. Se la recomiendo como curiosidad, pero si no están acostumbrados a este tipo de proyectos, creo que será algo complicado de ver, porque en serio no me acordaba de lo feo que era. 10 de 10.